Pretendían los países del Golfo lograr una autonomía estratégica para sí mismos. Y eso es lo que está ocurriendo. Todo esto quizás se ha visto oscurecido y retrasado por el fin de la desescalada acordada, lo que se llamó un alto el fuego, y por el regreso de la escalada por parte de Estados Unidos, realmente por frustración y por la falta total de un plan para lograr lo que fuera que Donald Trump pretendía conseguir. Nunca ha estado del todo claro. Y para terminar, diría que sigo creyendo que lo que se ha hecho contra Irán, en términos de agresión, ha sido suficiente para convencer a los iraníes de que necesitan una disuasión nuclear, y puede que de hecho ya la tengan. Circulan rumores de que podrían estar a punto de seguir el ejemplo de India y Pakistán y realizar una explosión de prueba en algún lugar de su territorio. Pero no sé si eso es cierto o no. Sospecho que en muchos sentidos, a Irán le resulta más ventajoso imitar a Israel en las primeras fases de su disuasión nuclear, es decir, mantener a todo el mundo con la duda sobre qué tiene exactamente y cuán poderosa puede ser. Pero está muy claro que uno de los peores errores de esta guerra fue el asesinato de quienes se oponían a desarrollar armas nucleares, empezando por Ali Khamenei, el líder supremo de Irán. Y las consecuencias de eso aún no se han manifestado del todo. Sí, quería preguntarte un poco sobre Israel en sí, teniendo en cuenta que el jefe de defensa israelí ha dicho que Israel necesitaría, estoy parafraseando, 6 o 7 ejércitos como las fuerzas de defensa de Israel para poder llevar a cabo sus objetivos regionales tal y como lo está haciendo, insinuando en el fondo que está sobreextendido. Quizás sería mejor volver a un proyecto al estilo Ben Gurión, centrado en la ocupación y limitando efectivamente sus fronteras a Cisjordania y Gaza. Y por supuesto, todo esto ocurre mientras Israel sigue ampliando sus asentamientos. Un nuevo informe señala que hace apenas 1 o 2 días se aprobaron 62 nuevos asentamientos. Las incursiones en los campos de refugiados continúan, zona tras zona, siendo el campo de refugiados de Al Ain el más reciente del que se ha informado en las noticias. Y, por supuesto, está intentando hacerse con puntos estratégicos en el Líbano. Has mencionado Tiro, pero Al-Mansuri en el sector occidental, Nabatea y otros lugares también están en la línea de fuego. Así que, ¿cuál es tu valoración sobre cómo va a terminar esto para Israel, teniendo en cuenta lo sobreextendido que está y la escasez de recursos que afronta? Y si Estados Unidos se retira de la región, y considerando la situación interna allí, en cuanto a la opinión pública sobre Israel, ¿no sería descabellado pensar que en algún momento Estados Unidos podría alejarse de Israel si la influencia del lobby sionista se debilita por cualquier motivo? Entonces, ¿cuál sería el punto final para Israel en todo esto? Muy incierto. Creo que deberíamos empezar con un par de ideas para enmarcar esta discusión. La primera es que Israel, en sus 78 años de existencia, y también antes de la independencia, nunca ha presentado una propuesta propia para una convivencia pacífica con nadie, ni con los palestinos, ni con ninguno de sus vecinos. Su único enfoque es militar. Israel en la práctica lleva a cabo una política exterior sin diplomacia. Es completamente militar. Y, como ya he señalado, Israel ha disfrutado de una impunidad relativa. Ha estado protegido en las Naciones Unidas por Estados Unidos frente a las consecuencias políticas de su mala conducta, de sus crímenes contra la humanidad. Ha estado protegida en el campo de batalla gracias al apoyo logístico y de inteligencia de Estados Unidos. Y ahora, en el Congreso estadounidense, se está intentando consolidar esas dos relaciones. Lo que se propone es que, por ley, todo el conocimiento militar,
el equipo y la tecnología de Estados Unidos estén disponibles libremente para Israel, como si Israel formara parte del propio país, y que toda la información de inteligencia también se comparta con Israel. Esto resulta profundamente ofensivo para cualquier nacionalista estadounidense, y la reacción en contra está creciendo. Pero en Israel hay una facción muy poderosa dentro del gabinete que no quiere afrontar la realidad de que Israel ya no puede bombardear ni atacar a otros sin ser bombardeado y atacado a su vez. En otras palabras, Israel ahora se enfrenta a consecuencias. Estados Unidos no puede protegerlo, y tampoco puede protegerse a sí mismo. Otros en la región que se sienten ofendidos y agraviados van a responder. Esa es la lección de Hezbolá, de Hamás, la lección de Irán. Así que salvo que se acomoden los intereses iraníes y se logre algún tipo de paz amplia en Asia Occidental, donde Irán, de hecho, ha bombardeado ya 8 países, incluido Israel, el futuro será de guerras intermitentes. Cada vez que Israel intente hacer a otros lo que ha hecho habitualmente, sufrirá represalias. Y pueden ser represalias muy importantes. Así que es solo cuestión de tiempo antes de que las depredaciones israelíes en Líbano se vean respondidas con el bombardeo prometido del norte de Israel, a un nivel feroz por parte de Irán. Ya ha habido algunos ataques, pero Irán tiene capacidad para hacer mucho más, y probablemente lo hará. Así que en Israel no hay seguridad. Y recordemos, por favor, que Israel se estableció después de la Segunda Guerra Mundial para ofrecer un refugio seguro a los judíos europeos. La creación de Israel hizo que la presencia de judíos en los países árabes, los judíos árabes, se volviera insostenible y fueron reunidos en Israel. Pero ahora Israel es el lugar menos seguro del mundo para los judíos, y eso va a seguir siendo así. Ahora el problema no son actos de terror aislados cometidos por individuos agraviados. Ahora el problema son los movimientos no estatales en países vecinos, como Hezbolá, como Hamás, Irán, Ansar Allah y otros. Y está también la posibilidad de que Israel normalice sus relaciones con los países árabes, con sus vecinos árabes, pasando por alto estas cuestiones, es decir, la beligerancia de Israel y el genocidio. Por cierto, has mencionado el genocidio en pasado. No es algo del pasado. Continúa, de una forma menos visible, pero igual de terrible. Y se podría decir, de hecho, que la limpieza étnica que está ocurriendo en Cisjordania, que las Naciones Unidas ya han reconocido oficialmente como tal, se parece mucho más a un genocidio que muchas otras situaciones, incluidas algunas en tu propia región, como la de los Rohingyas, o en Xinjiang con los uigures. Esto es la verdad mucho más extremo que cualquiera de esos horrores, que desde luego no apruebo, pero ahí están. Y eso me lleva a otro punto. No se trata solo de que Israel esté perdiendo apoyo en Estados Unidos, donde según creo, solo un 6% de los demócratas apoya a Israel en este momento. Una pluralidad, aunque no una mayoría de los republicanos, todavía la apoya. Si miras los datos demográficos, los partidarios de Israel son todos republicanos de la generación del baby boom, es decir, los nacidos justo después de la Segunda Guerra Mundial. Por cierto, yo no soy uno de ellos. Nací antes de que terminara la guerra. Pero esos republicanos del baby boom se aferran a Trump e Israel como lapas a una roca. Eso es. Sin embargo, están muriendo. Yo también, por cierto. Pero bueno, creo que a mí me llevará un tiempo todavía. En fin, creo que todo el cambio en Estados Unidos es cada vez más evidente. Y Estados Unidos ha sido el mayor defensor de Israel en el mundo, seguido probablemente por Canadá, que es otro estado colonizador norteamericano. Pero Europa está empezando a despertar. Vemos a políticos valientes como Pedro Sánchez en España que se oponen a cualquier tipo de cooperación con el mal, que es lo que está haciendo Israel. Giorgia Meloni en Italia parece seguir ese camino. Y los franceses, que tienen un lobby sionista muy influyente, ahora parecen mostrarse más ambivalentes sobre esta cuestión.
seem now to be more ambivalent on the question. The Germans have just been humiliated by a failure to be elected. Los alemanes acaban de sufrir una humillación al no ser elegidos para el Consejo de Seguridad, principalmente por su apoyo a Israel, algo que ya no resulta políticamente aceptable en la comunidad internacional. Entonces, ¿qué va a pasar con Israel? Quizá recupere el sentido común y haga la paz con sus vecinos, que, creo, estarían encantados de hacerlo si Israel actuara de un modo coherente con la paz. Pero lo más probable es que acabe despoblándose. La inseguridad hará que la gente se marche. La falta de oportunidades económicas, la necesidad constante de correr a los refugios antiaéreos en cualquier momento, todo eso es muy desestabilizador y, bueno, literalmente desestabilizador, en el sentido de que los colonos buscarán otros lugares a los que trasladarse. El ejército está en las últimas, según la propia admisión de su jefe. Las fuerzas de reserva, de las que depende, forman parte de un ejército diseñado para guerras cortas y victoriosas, algo que Israel ha practicado con mucha eficacia, pero ahora está en una guerra de desgaste, y eso no va a desaparecer. Podría ocupar todo el sur del Líbano, y aún así no se libraría de Hezbolá ni de los contraataques de Irán, de Hezbolá y de otros. No sabemos qué pasará finalmente en Siria, pero el abuso israelí de su ocupación de una parte de Siria genera resentimiento y un deseo de respuesta. Israel tiene que hacer la paz con sus vecinos y con los palestinos si quiere disfrutar de seguridad. Y creo que eso se está volviendo tan evidente que incluso los sionistas más fervientes tendrán que aceptarlo. Así que esa es la situación. Creo que lo dejaré aquí. Pero vamos, me estás pidiendo que prediga el futuro. Yo diría que este es un caso en el que el futuro puede rimar bastante con la historia. En los siglos XI y XII hubo dos reinos cruzados cristianos establecidos en el mismo lugar que hoy ocupa Israel, y fueron igual de necios en su negativa a adaptarse o alcanzar acuerdos de paz con sus vecinos musulmanes y algunos cristianos, vecinos árabes. Con el tiempo, su apoyo exterior se fue desvaneciendo, y ellos también desaparecieron. Así que este experimento sionista, de crear una patria en medio de un mar de poblaciones árabes cristianas que llevan allí 2 milenios, o al menos 1500 años, tiene un resultado muy incierto, pero en mi opinión muy poco probable que tenga éxito, viendo cómo se ha comportado Israel. Podría haber tomado otro camino, y en ese caso estaría integrada en la región. Le gusta fingir que forma parte de Europa, pero los europeos cada vez están menos dispuestos a aceptarla como tal. Así que creo que Israel se ha aislado. Se ha convertido en un paria internacional. Esa palabra tan terrible otra vez. Y bueno, no es un futuro prometedor para ese país. Y uno puede lamentarlo. De verdad, es algo tan innecesario. Es el caso de un pueblo tan traumatizado que construye todo un país sobre una psicosis. El mundo entero intenta asesinarnos, por tanto debemos matarlos antes de que ellos nos maten a nosotros. Esa es la mentalidad, absolutamente psicótica y totalmente contraproducente. Lo dejamos aquí, embajador Freeman. Muchas gracias por su tiempo. Quería mencionar que el embajador Freeman ha empezado a recopilar gran parte de su trabajo en un Substack gratuito. Dejaremos el enlace al Substack en la descripción, así que echen un vistazo. Embajador Freeman, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, Yotishman. Que tengas una buena y agradable noche. Hola, me llamo Ayushman. Junto con Jyotishman, hemos puesto en marcha esta plataforma. Durante los últimos 2 años, hemos intentado crear contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora, hemos entrevistado a economistas, historiadores, analistas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones. Por favor, considera hacer una donación a la causa. El enlace está en la descripción de abajo. Y si no puedes hacerlo, no te preocupes. Siempre puedes darle me gusta a nuestros videos y compartirlos con tus compañeros y compañeras. Y por último,
No olvides suscribirte al canal. Don't forget to hit the subscribe button.